Mira este mapa. La mancha roja crece kilómetro a kilómetro, mes a mes. El ejército ruso avanza y si te quedas solo con esta imagen, la conclusión parece obvia. Rusia está ganando la guerra. Pero déjame mostrarte otra imagen. Esto es una fila de autos en una gasolinera. Hoy, en Rusia, en pleno 2026. Un país que exporta petróleo al mundo entero. Y sus propios ciudadanos hacen cola para llenar el tanque de sus vehículos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede un ejército avanzar en el mapa mientras su país retrocede en todo lo demás? Esa contradicción es el corazón de este episodio. ¿Por qué la derrota que todos ven en el mapa esconde la victoria que nadie está midiendo su balance? Soy el comandante Edwin Ortega y esta es Ruta del Patriota. Hoy vamos a desarmar la guerra ruso-ucraniana con instrumentos de Estado Mayor. Y vas a entender por qué Rusia está ganando el mapa y perdiendo la guerra. Vamos a ordenar el tablero. Febrero del 2022. Rusia invade a gran escala, apostando a una guerra corta. Kiev en días, un gobierno títere y a la casa. Ese plan murió en las primeras semanas. Nada de guerra especial. Lo que vino después no fue una guerra relámpago, sino todo lo contrario, una guerra de atrición, de desgaste. Un frente de más de 2.200 kilómetros, trincheras, artillería, drones. La guerra más letal que ha visto Europa desde 1945. Y aquí aparece el primer error de lectura, porque cuando una guerra se estanca en el terreno, el instinto es preguntar, ¿quién tiene más territorio? Rusia controla cerca del 20% de Ucrania. Fin del análisis, dirían muchos, Rusia está ganando. Pero dentro de nuestro análisis estratégico operacional, un análisis de Estado Mayor, no se pregunta cuánto avanzas, se pregunta a qué costo y con qué te quedas para seguir. Y esas dos preguntas cambian por completo la respuesta y el escenario. Y aquí va mi tesis, y quiero que la tengas presente durante todo este episodio. Ucrania está ganando la guerra, que de verdad decide el resultado. La guerra de atrición estratégica, aunque esté perdiendo la guerra en el mapa. Y lo voy a sostener con 3 argumentos. Primero, el avance ruso es marginal y se paga a un elevadísimo costo. Eso no es victoria, eso es ruindad, eso es punto de culminación. Segundo, el frente decisivo ya no es el terreno, es el dinero, son los recursos. Y ahí Ucrania está desmantelando el cofre de guerra ruso. Y tercero, el tiempo, que Moscú creía su aliado, cambió de bando y ahora es el mayor enemigo de Putin. El mapa miente. Este es el argumento 1. Si Rusia avanza, pero mira cómo avanza. Entre junio y julio del 2026, en 4 semanas enteras, Rusia ganó una porción de terreno del tamaño de la isla de Manhattan. En un mes, en un frente de 1.200 kilómetros. Y ahora el dato que te va a sorprender. En la ofensiva de Prokofiev, durante casi 2 años de combate, las fuerzas rusas avanzaron a un ritmo promedio de 70 metros por día. En Chasiv Yar, 15 metros diarios. 15 metros, la distancia de una cancha de básquet. Comprada a punta de sangre todos los días durante 2 años. ¿Y qué se pagó por esos metros? Cerca de 1.200.000 bajas, la mayor sangre de una gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Para pensar, ¿verdad? El territorio que ganas no vale nada si no destruyes al ejército que lo conquistó para lograrlo. Clausewitz lo escribió hace casi 2 siglos. Existe un punto culminante de la ofensiva, un límite más allá del cual el atacante consume más de lo que gana y queda expuesto. Rusia rebasó ese punto, no en una colina del frente, sino en la curva
de su propia sostenibilidad. Ese es el primer engaño del mapa. ¿La mancha roja crece? Por supuesto que sí, pero cada metro rojo es un metro más cerca del agotamiento del que se lo pinta. El frente económico como argumento 2, y aquí está lo verdaderamente decisivo. Mientras todos miran el frente terrestre, Ucrania abrió otro frente donde Rusia no puede defenderse: su bolsillo. El petróleo es el cofre de la guerra de Rusia. Cada barril que vende paga soldados, drones, misiles. Y Ucrania entendió algo que Corbett y Mahan enseñaron hace más de un siglo. El objetivo de la guerra en el mar no es el territorio, es cortar las líneas por donde fluye el dinero del enemigo. Así nació la operación Molotka. En 12 días de julio del 2026, drones navales ucranianos, lanchas no tripuladas, sin un solo marinero a bordo, golpearon más de 159 buques de la flota fantasma rusa, esos mercantes, tanqueros que evaden las sanciones. Y no es que pararon ahí, atacaron refinerías, terminales, depósitos. El resultado son esas colas de gasolina que te mostré al principio. Y el golpe se ve en las cuentas de Moscú. Los ingresos de petróleo y gas cayeron 45% en un año. El fondo soberano, el colchón de emergencia de Rusia, se desplomó del 6,5% del Producto Interno Bruto a 1,8%. De verdad que se está vaciando. Y esto, más que una batalla decisiva, es aproximación indirecta pura, la que nos enseñó Liderhart. No golpees al enemigo donde es fuerte, golpéalo donde puede responder. Rusia tiene masa en el frente. No tiene defensa para un dron de $1,000 que le hunde un tanquero de 100 millones. Y aquí viene el argumento 3. El tiempo cambió de bando. Durante años Putin apostó a una sola cosa: el tiempo. Somos más grandes, tenemos más gente, más reservas, más profundidad. En una guerra larga ganamos nosotros. Esa era la apuesta. En 2026 esa apuesta dio la vuelta. Los tanques que Rusia lanza al frente no salen de fábricas nuevas, salen de los depósitos soviéticos, el stock heredado de la Guerra Fría, y ese stock ya se está acabando. Los analistas proyectan un agotamiento para finales del 2026, principios del 2027. Después de eso, Rusia empieza a canibalizar unos tanques para reparar otros. Y la economía, que supuestamente resistía las sanciones, crece 1,3%. Eso ya no es crecimiento. Para una gran potencia eso es estancamiento. El déficit ya rompió su meta anual en el primer trimestre y Moscú depende cada vez más de China para todo, lo que le quita autonomía, poder de negociación. ¿Entiendes lo que significa? El tiempo que era el arma de Rusia se convirtió en su peor enemigo. Cada mes que pasa, Ucrania resiste y Rusia se desgasta. Sun Tzu lo diría sin rodeos: aparece donde el enemigo no te espera y déjalo avanzar hacia su propio agotamiento. Ahora voy a hacer algo que en la ruta del patriota nunca falta: darte el mejor argumento en contra de mi propia tesis. Porque si no lo hago yo con honestidad, el análisis no vale nada. Alguien podría decirme con razón: comandante, usted está soñando, Rusia sigue avanzando, controla el 20% del país y no lo suelta. La defensa aérea ucraniana está en crisis. En junio interceptó solo 14 de 54 misiles balísticos y el 6 de julio no derribó ninguno de los 23 que cayeron sobre Kiev. La red eléctrica ucraniana opera al 60% y todos los altos al fuego, la tregua de Pascua, la tregua de mayo, han fracasado. Ucrania también se está desangrando y usted me habla de victoria. Es un buen argumento, es real y merece una respuesta seria. Y aquí está mi respuesta: todo eso es cierto, pero mide la guerra con la regla equivocada. Ganar una guerra de atrición no significa retener terreno, significa una sola cosa: degradar la capacidad del enemigo de seguir luchando, más rápido de lo que se degrada la tuya.
Confundir perder terreno con perder la guerra es exactamente el error de cálculo de Moscú. No es un dato de la realidad, es la trampa en la que cayó Putin. Si Ucrania sangra, Ucrania sangra, pero la pregunta decisiva no es quién controla Pokrovsk. La pregunta es quién se queda sin esa capacidad primero y cuándo pones las curvas una al lado de la otra. El dinero, el equipo, la gente, todas se entrecruzan contra Rusia. Ucrania convirtió su debilidad, la de no poder igualar la masa rusa, en su fortaleza. No puede ser superada en atrición económica. El avance ruso no contradice mi tesis. El avance ruso es el mecanismo de la derrota rusa. Moscú se está gastando a sí mismo por metros de tierra, mientras se le desintegra el instrumento que convertiría esos metros en poder de verdad. Recapitulemos. El avance ruso es marginal y ruin. 70 metros al día, 1.200.000 bajas. El frente decisivo se mudó del terreno al balance. Ahí los drones ucranianos vacían el cofre petrolero de Moscú. Y el tiempo, el arma favorita de Putin, se volvió en su contra. Por eso la tesis se sostiene. Ucrania no gana la guerra en el mapa, la gana en el reloj. El terreno decisivo de esta contienda no es una línea en el frente, es el balance de Moscú en ese terreno, el reloj en su contra. Pero déjame cerrar con honestidad de estratega y no de hincha. Esta ventaja ucraniana es real, pero no está garantizada. Depende de que el apoyo occidental no se derrumbe y de que la propia Ucrania, su gente agotada, su defensa aérea al límite, no llegue a su culminación antes que la de Rusia. La guerra del reloj la puede ganar cualquiera de los dos que aguante un minuto más. El OPART identifica el centro de gravedad enemigo, el CEDGEE, no como una formación de combate, sino como la sostenibilidad bélica rusa. La triada de ingresos petroleros, stock de equipo soviético heredado y reemplazo de personal. La dependencia de la exportación petrolera vía flota fantasma. Por eso, la línea de operaciones 2, profundidad económica, concentra el mayor peso analítico del diseño. No la línea 1, defensa elástica, que solo sostiene el diagnóstico correcto del teatro en el punto decisivo 1. La operación Molochka es la acción táctica que colapsa esa vulnerabilidad crítica. Al golpear la capacidad crítica adversaria, degrada su requisito crítico, la narrativa de avance que oculta la insostenibilidad, y activa el punto decisivo 2, transformándolo en condición deseada mediante cascada operacional. La línea 3, erosión temporal, converge sobre el punto culminante. En el nivel del arte estratégico militar, la arquitectura confirma la tesis. Ucrania no diseña para el terreno. Diseña para forzar la culminación del adversario. Eso, y no la ocupación de kilómetros, es lo que decide esta guerra. Y de ahí esta lección que te la llevas, sirvas o no con el uniforme. En la guerra larga, en esta guerra de sostenimiento, no gana el que toma más terreno, gana el que puede justamente sostenerse. Cuando el otro ya no puede, la victoria no se mide en kilómetros, se mide en resistencia. Y quiero recomendarles un libro luego de este análisis estratégico operacional, porque todo este episodio sale justamente de la guerra de Karl von Clausewitz. Busca el capítulo sobre el punto culminante. Ahí está escrito hace 200 años el destino de la ofensiva rusa en este 2026. Si este análisis te hizo mirar el mapa de otra forma, ya sabes, suscríbete, deja tu comentario y comparte con alguien que todavía mide las guerras contando banderas en un mapa. Y te dejo una pregunta para el debate. Si Rusia está ganándose a sí misma para ganar en el mapa y Ucrania se está desangrando para ganar en el reloj, ¿qué pasa? Y escúchame bien, si los dos llegan a su punto culminante al mismo tiempo. Piénsalo. Nos vemos en la próxima ruta.